Voy a ponerle esto. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a comenzar de nuevo. Bueno, fue como si fuera una práctica, ¿verdad? Sí. Es como cuando como en las películas, cuando algo sale mal, le dicen corten y háganlo de nuevo. Eso fue lo que me pasó a mí. Y usted está practicando con su corte ahí. Él y nosotros también. Eso fue lo que Bueno, me pasó. ya Dios sabrá por qué. Eso fue lo que me pasó. Bueno, alabado sea el nombre de Dios. Volvemos con este es el programa. Alabado sea el nombre del Señor. Embajadoras de Cristo. Así es que vamos adelante con Embajadoras de Cristo. Buenas tardes, estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Para traerles el tema No temas, ¿verdad? Porque ese es el tema que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Para traer este día. Hermana Brenda está conmigo en esta tarde, al igual que el pastor Yello Estrada. Amén. ¿Verdad? Una oración para el pastor. Pastor, una oración para abrir este programa, por favor. Viendo para acá, pastor. Eterno Dios y Padre de la gloria, Dios de infinita bondad, de amor, de misericordia, de justicia, en esta hora te damos gracias porque hasta aquí tú nos has bendecido, nos has dirigido y continuamos aquí para seguir hacia adelante con el programa nuevamente en esta tarde preciosa del Señor. Así es que gracias, Señor, por tu dirección. Amén. Bueno, estamos acá, ¿verdad? Para traer este tema que es que siempre es actual, porque verdaderamente, sean cristianos o no cristianos, siempre estamos expuestos a sentir temor, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Temor a lo desconocido, temor al fracaso, temor a recibir un diagnóstico médico no favorable, temor a la muerte, temor a la soledad, temor a tomar decisiones, ¿verdad? Importantes, temor de volver a equivocarnos en la vida, ¿verdad? Temor al hombre, porque eso es lo que pasa muchas veces. Hay personas que tienen temor a su jefe o temor a su esposo, temor a su esposa, temor a todo el mundo. O sea, hay personas que ni siquiera salen a la calle porque tienen temor de ser A los pillos, a los ladrones. Claro, de ser asaltado, de ser ¿verdad? Dañado. Entonces, eso es el temor. Pinela, Sí. Uh-huh. Entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿qué cosa es el temor? Temor es una alteración emocional ante un peligro real o imaginario. ¿Por qué? Porque a veces hay razones por las cuales nosotros sentimos temor, pero hay personas también que se imaginan, oye, mañana puede haber un temblor o viene un huracán, o sea, se lo imaginan, lo están como llamando con la mente. Si entran a más películas, ¿y qué pasó si se llevó mi casa? ¿Y qué hago? ¿A dónde voy? ¿Y esto? Y eso, pierdo el trabajo. Ahorita que hablas de películas, eso de ver películas de miedo, eso te traen un espíritu de temor a las personas y a los niños también. O sea, debemos tener cuidado cuando nosotros ponemos una película a un niño, que no sea de temor, porque Mira, realmente... yo no sé, yo no soy una niña, pero a mí no me gustan esas cosas. Sí, yo recuerdo que yo una vez cuando era como unos 10, 11 años, me fui con mi hermano a ver una película, pero yo no estaba en Cristo, o sea, y era algo sobre Drácula. Y entonces eso le marcó a mi hermano, porque él sentía un terrible temor de ver a un muerto. Él no podía ver ni mucho menos tocar algo muerto. ¿Ves? Entonces eso daña a la persona y te deja con ese temor, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver aquí dónde nace el temor. El temor nace, nosotros lo podemos ver en Génesis 3, 8, 10, ¿verdad? 3 del 8 al 10 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Wow. ¿Se imaginan? Ahí Esa nació el miedo en el hombre. Cuando ellos por desobediencia pecaron, entonces se vieron descubiertos, ya no había la gloria de Dios, o sea, ante la presencia de Dios se sintieron desnudos, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Es como el pastor nos decía, antes de empezar una campaña, algo allí de todo esto, orar para echar fuera el temor, la duda, el miedo, ¿verdad? Reprender todo eso. Reprender todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque si te das cuenta de lo más importante allí, llegó el Señor y les preguntó. Ujú. Ya el Señor está preguntando después, creo, sigue, ¿quién? Ajá. ¿Quién te dijo? Cosa que allí mismo lo está declarando. O sea, ya Dios sabe de antemano, por eso nos ha dado autoridad para que nosotros nos pongamos, como dicen, Ujú. cuando hacemos esas campañas, como el pastor nos ha señalado, nos ha hecho ver, reprender antes de empezar para poder conseguir llegar a la conclusión del milagro, ¿verdad, pastor? Ujú. ¿Por qué no nos repite ese pedacito, por favor? Cuando hacemos las campañas o estamos Sí, por ejemplo, yo estaba en el púlpito, había terminado de predicar el día 5 y el día 6 en San Manuel Cortés, Colonia Brisas del Plan, en la iglesia Rey de Reyes que pastorea el pastor José Ramón Mejía. Esa iglesia queda ubicada a un bloque al sur de la iglesia católica, allí en la colonia Brisas del Plan, en San Manuel Cortés, Honduras. Ujú. Para los hermanos que están por ahí escuchando, que sepan dónde queda ubicada para que puedan ir allí. Resulta que terminé la predicación, eché fuera en el nombre de Jesús y reprendí el miedo y la duda. Y entonces los hermanos les dije, ustedes que no tienen miedo ni que tienen duda de que Jesucristo va a hacer el milagro, pasen al frente. claro. El que tenga miedo o duda, quédese por allá, porque como quiera Dios no va a hacer el milagro, porque ya tiene el miedo y la duda. Tiene que echarla afuera primero. Entonces pasaron al frente y ahí le pregunto, ¿no tienes miedo? ¿No tienes duda? No, vamos a orar por ti. ¿Sí? Y entonces allí mismo Dios puso plata en las muelas en una joven de 17 años. Ella también tenía los pies planos y Dios le puso curvatura. Pero ese de ahora, de recién a Honduras. Ahora, en Honduras. Amén, amén. Sí. Oramos por una hermana que tenía la encía, la encía dañada, Ujú. que un dentista le dañó la encía, entonces tenía la encía dañada y la boca, y tenía infección. Entonces oramos por ella, se cayó en el piso, esa fue la que se cayó en el piso, y en el piso el Señor le arregló la boca. Amén. Entonces Gloria a Dios. oramos también por le pusimos la hermana, la jovencita, en una silla, la sentamos, y ahí mismo sacaron fotos antes y después, antes de orar y después de la oración, y ahí se vio antes cuando tenía el pie plano y Sí. se vio después cuando tenía la Vimos la curvatura foto. en los pies. Sí. Y la última, que fue que tenía piedra en los riñones, y ahí oramos por ella y se le desapareció la piedra en los riñones, inmediatamente se le desapareció el dolor de los riñones. Amén. Gloria Así a Dios. que esa es la manera de que yo siempre comienzo reprendiendo la duda y el miedo, para que Dios haga los milagros ahí conforme a su voluntad. Ujú. Sí, porque podemos ver eso en Adán. Él estaba cometiendo pecado. Ujú. Él estaba desobedeciendo.
estaba escondido de Dios y tenía dudas de darle la cara a su padre, ¿verdad? A Dios. Él tenía en ese momento, o sea, habían todas esas cosas en él, pero inmediatamente recordemos que Dios es eterno, ya nos ama y dijo, espérate, que hay un culpable, como espérate. No, que Dios sabía quién. Sí, no, mira mamá, me llevaron aquí a pecar, espérate, ¿con quién iba? ¿Quién era el que manejaba el carro? Tú buscas al culpable. O sea que Dios de antemano sabía ya lo que había pasado. Sí, porque pero le dijo, ¿quién te dijo eso? ¿Ves? Ese pedazo nos da a nosotros la confirmación que viene a darnos Jesús, mayores cosas que ellos harán, o sea, mayores, en el nombre poderoso de Él, en el nombre. Entonces, pero vemos allí que Dios no busca al pecador como tal, sino que aborrece, allí mismo hace a un lado el pecado. Allí vemos que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y ama al pecador porque cree en ti. ¿Ya? Entonces, porque le dio incluso para que se cubriera. Ropa. Le cubrió ropa, porque dijo, si tiene vergüenza, ¿verdad? De que lo vea así, digamos. Hay otro secretito bien importante en cuanto a lo que Dios Jesucristo le estaba enseñando a los discípulos cómo ministrar. Cómo ministrar. Entonces, primero les enseñó cómo orar, porque vino los discípulos que se metieron allá con los de Juan, ¿se acuerda aquella vez? Y vienen para que enseñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Él enseñó a orar, y una oración bien importante. Pero cuando ellos salieron, ellos pensaron, bueno, pues ahora ya sabemos orar, ahora salgamos a echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, wow, vinieron para donde Jesús y le dijeron, Señor, no pudimos echar a aquel demonio fuera. ¿Qué fue lo que pasó? Y él le dice, ese género solo no sale ayuno, sino con oración y ayuno. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces antes de nosotros irnos a dar campañas, tenemos que prepararnos en cada campaña antes con ayuno y oración. ¿Para qué? Porque esos demonios no van a salir si no es con ayuno y oración. Tenemos que ir preparados con ayuno y oración. Así es. Antes de la campaña. Es decir, que sabemos lo que vamos a hacer en la campaña, que vamos a echar fuera primero que nada toda duda y todo demonio en el nombre de Jesús fuera, para que Dios haga milagros. Pero también tenemos que ir a esa campaña preparados con ayuno y oración, porque es de la única manera que van a hay salir. Hay ciertos géneros que no salen solamente con ayuno y oración. Sí. Mira, es como cuando te acuerdas que recibí la invitación de venir a Radio TV Revelación Cristiana a este lugar, que Dios bendiga en el nombre de Cristo y nos cubra y todo, y gracias por la unción y las grandes bendiciones que hemos tenido con este programa, porque estamos llegando al corazón de donde el Señor quiere llegar, estamos tocando los corazones, y me tocó igual, como que te entra la duda, pero como que a la vez el Espíritu Santo te dice, espérate, ayuno y oración, mi reinita, ¿ok? Es rico desayunar, almorzar y cenar, pero ¿qué vamos a hacer? De repente hay que hacer oración. Y entonces fue cuando devolví la llamada a Nancy, quien fue la que me hizo saludos, Nancy, sabemos que desde el norte nos estás viendo, desde por allá. Ella me hizo la invitación a venir y le dije, yo tengo que consultar, tengo que ver si en realidad ese es el lugar donde Dios me quiere llevar, porque es muy fácil tomar decisiones. No, usted me pregunta, yo estaría en 100 lugares, ahí tipo Hollywood, burbujitas de Hollywood, pero es donde Dios quiera, al proceso que Dios nos quiera llevar, porque y el problema es que nos precipitamos, y entonces cuando viene el derrumbe y la caída, ahí es donde te entra que el terror, el miedo al hombre, a enfrentarte al ese. Entonces allí te entra otro tipo de miedo, y no es que uno pero para cada movimiento, para cada situación muy difícil, situaciones muy difíciles en la vida, tenemos que ayuno y oración. Entonces hay una cosa que entonces tenemos también que saber, no es solamente orar,
sino saber orar. No es solamente ayunar, porque ayunar no es desayunar. Desayunar es lo opuesto de ayunar. Cuando desayuna no ayuna, y cuando ayuna no desayuna. Pero ayunar no es meramente pasar hambre. No. Hay distintos tipos de ayuno. Hay tipo parcial y tipo completo. Hay ayuno con agua después que pasan los 3 días, o si padece los riñones y eso, puedes hacer el ayuno con agua, y el agua no rompe el ayuno porque no es nutriente. Entonces yo doy clases de cómo ayunar y cómo orar, y entonces la oración va junto con el creer. La fe. La fe. Con la fe y el creer va junto con esa oración, porque tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y porque, bueno, ese estudio del ayuno y ese estudio de la oración es importante darlo, y es importante darlo al aire, para que todos agarren bolígrafo allá y apunten y para que sepan orar. Sí, porque hay ayuno de ayunos y hay ayunos buscando. Aquí buscaba respuesta del Señor. Sí. Ya hay ayunos de agradecimiento. Porque la gente, muchas veces hacemos ayuno en petición. Pero el verdadero ayuno también, el verdadero ayuno es que las almas se salven y se sanen los enfermos. Ese es el ayuno del Señor, lo que Dios quiere, el ayuno. Alcanzar con el ayuno. Sí. Alcanzar con la alma. Eso sería entonces ya en una clase, ¿verdad? Que usted pueda darlo para que todos aprendamos, porque algo vamos a aprender de ahí. Bueno, sigamos con Adán y el miedo. Entonces, el miedo. Mire, el enemigo lo sabe, que el temor es un arma poderosa que él usa. Claro que sí. En contra de los creyentes y no creyentes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él sabe que la persona con temor no va a dar un paso hacia adelante, lo ata, lo pone, lo paraliza, lo hace dudar. Qué hermoso. Está en Instagram. Lo hace retroceder, imagínense. Gloria a Dios. Lo estanca. Y entonces no se puede cumplir el plan que Dios tiene para la vida de esa persona. Correctamente, sí. ¿Ve? Entonces lo mantiene en un estado de tormento. Imagínense, ¿lo hago o no lo hago? Sí, ¿y qué dirá la gente? ¿Cómo me va a ver? ¿Me va a criticar? O sea, todas esas cosas se le vienen a la mente, a la persona, o sea, la crítica de los demás. O sea, lo importante para mí, ¿verdad? En mi caso, es cómo me ve Dios, qué Dios dice de mí, no que el hombre dice de mí, porque yo nunca voy a estar, si yo estoy agradando a Dios, no voy a agradar al hombre, definitivamente. Entonces, ¿qué prefiero yo? Yo prefiero agradar a Dios que al hombre o a la carne. Definitivamente. Entonces, el temor viene por falta de fe en Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos quiénes somos en Cristo, o quién es Cristo en nosotros, conociendo nuestra propia identidad, entonces nosotros tenemos que tener fe por supuesto, ¿verdad? En el Altísimo. Entonces, eso es un arma poderosa del enemigo, y él sabe que metiéndole miedo a alguien o temor lo paraliza, lo estanca, no lo deja avanzar, ¿verdad? Pero es ahí donde viene entonces la forma de cómo nosotros salir de ese medio, digamos, de temor. ¿Cómo salir del temor? Tenemos que empezar a leer la palabra de Dios, a declararla con nuestra boca, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo, es ofensiva pero también es defensiva. Entonces eso nosotros tenemos que comernos, como decía el rollo, aunque nos amargue en el estómago, pero después va a sabernos dulce como la miel. ¿Verdad? El Señor nos manda a comernos el rollo, la palabra, porque es con esto que nosotros vamos a poder... Y escudriñar, que quiere decir rebuscar. Tenemos que... No tiene fin.
Tener la revelación. Y tenemos palabra para qué, para contestarle al enemigo, como hizo Jesús cuando en el desierto lo tentó. Y cómo él contestaba, cómo él respondía a Satanás, con la palabra, escrito está. Ujú, Pero lánzate, no, escrito está. ujú, Y así lo venció y él tuvo que huir. ujú. Entonces eso mismo nos manda el Señor a hacer a nosotros, que empecemos a hablar la palabra. Pero si no la comemos, si no nos llenamos de ella, si no la escudriñamos todos los días, ¿con qué nos vamos a defender? A ver, dígame usted. Eso de ahí, de la tentación, Ujú. cuando lo tentó todo esto de dares y postrado Me adorares. Me adorares. me adorares, eso tiene una profundidad Ujú. tremenda, porque la gente confunde el amor con la adoración y dice, yo adoro a fulano, yo adoro a sutano. No, el mismo Jesucristo se lo dijo al mismo Satanás, solo a él adorarás, Ujú. no a más nadie, y a él solo servirá. O sea que la adoración es única y exclusiva para Dios. Que eso de que yo adoro a fulano, de que sutano me adora, no, eso está fuera de la palabra de Dios. Fulano me ama, yo amo a fulano, pero no adorar a Dios nada más adoramos. Ujú. Y postrándose así como se postran cuando van a entrar a la iglesia católica, también que se postran y todo eso, eso es adoración a imágenes y adoración a todo lo que no es Dios. Sí, idolatría. Sí. Idolatría. Entonces nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad? Nos presenta casos como yo les decía de el ejército que comandaba Saúl. O sea, cuando venía el gigante y los retaba, venga a ver el que se atreva, porque ese gigante, imagínese, gigante. No, y después con esa armadura. Y con toda su armadura decía, a ver, ¿quién de ustedes? Solamente tenía Ni un el huequito aquí. mismo Saúl se atrevía, tuvo miedo Saúl. Y hay que ver que la estatura de él es grande. Y miren, Un huequito nada más tenía aquí la y vino un armadura. chiquito, Aquí. prácticamente David era un chiquito. y llega un chiquito, un ¿Verdad? niño, Un niño. diríamos un niño en estos tiempos, que viene ni siquiera con una armadura como la que usaba Saúl ni el No, ejército. porque él se la trató de Pero poner ¿qué y no podía pasó? caminar con Pero ella. ¿qué pasó? Que durante su niñez, cuando él estaba cuidando de sus ovejas, él comenzaba a practicar con su onda, ¿verdad? Nosotros en Nicaragua la conocemos como ulera, algo así. Y nosotros decimos tiravete, porque tira y vete a correr, porque es un maldoso. Mira, yo para mí esas dos comparaciones de una edad, de otra edad, de otra Ujú. estatura, yo recibo la revelación Ujú, de que el cristiano ujú. viejo con el cristiano recién llegado, que a veces nosotros vemos que hay unos que llegan a Cristo y están recién ayer puestos prácticamente. Nosotros tenemos poco de estar en Cristo, nosotros somos dos chiquitas ante Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que dice, no, es que tiene que salir así. Es que mira, entonces, ¿qué pasa? ¿Nos quieren dar esa qué? Esa armadura de Que ellos no que nos ya están, corresponde. de ellos que ya son reyes, que ellos que ya. Mm. Pero nosotras a la edad que tenemos y Usamos nuestra onda. No, pero a mí me llama la atención que él se llevó 5 piedritas y lo que único necesitaba era una. Bueno, eso era prevención. Si me falla una, sigo con la segunda. Sí. Porque estaba la familia quizás hasta del gigante ahí. Pero ahí tenían fe. Y después se metía. Él tenía fe porque las palabras que él le dice, entonces estaban sembradas y las sentía en su corazón. ¿Quién se cree el incursiso? ¿Cómo es todo? Incircunciso. Incircunciso. Que él va a poder con el pueblo, o sea, si nosotros somos bendecidos, somos los primeros. Nos costó 40 años en el desierto, perdidos hasta que maduramos. O sea, ¿quién? Ese hombre va a terminar con nosotros. Ajá, pero eso nos dice Pero a lo nosotros, cree él, la esto fe. nos dice a nosotros que Saúl y su ejército estaban solamente confiando en su propia fuerza. Ajá. Pero viene el niñito confiando en Jehová de los ejércitos. ¿Quiénes son ustedes? Un incircunciso. ¿Cómo es que viene a estar ofendiendo al ejército del Dios Del Dios viviente? A mí Del me Dios gusta viviente. el corito ese que dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Y yo te venceré. Jehová peleará hoy de mi lado y toda la tierra sabrá que Jehová es Dios de poder. Aleluya.
Hay Eso- uno que dice, eso es pero fue así. muy cruel, después de que lo mata le arranca la cabeza, pero eso es lo que tenemos que hacer con No, Satanás. ¿por qué? Tú no Con puedes Satanás dejar al no enemigo podemos dejar a vivo. Satanás. No Por lo eso hay puedes que dejar vivo al reprenderlo. enemigo. No, porque lo que pasa es que Ya está vencido. el rey había dicho, el que me traiga la cabeza de él en un plato se casa con mi hija. Mm. Él estaba viendo ya Ah. beneficio también. No, pero del padre Sí. también, aparte Y del papá que iba a tener No, y que no solamente le metió la piedrita por ahí por ese huequito. los beneficios del papá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que el miedo es un obstáculo, fue un obstáculo Y sigue siendo. en el Pero- ejército, pero bueno, aparte en de el hablar caso del que miedo, nosotros sí, 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 vemos aquí, exacto. de Goliat y de, Sí, y de David. sí, pero Y la ya duda hablamos también. del miedo. Ahora estamos dando un ejemplo con David y Goliat de ver qué es lo que es creer, qué es lo que tener fe y qué es Ujú. lo que perder el temor y creer las palabras, que era lo que tú estabas dicho. Hay que leer la Biblia, hay que creer la palabra, hay que vivir, y él lo vivía. Y declararla. ¿Quién se cree? Ujú. ¿Quién se cree? ¿Quién? Porque por sus Ajá. antepasados, ¿quién se cree que con toda la estatura? Óyeme, yo no, yo como dice el O pastor, sea, David estaba salgo, tiro la piedra consciente, y salgo corriendo. él estaba claro de quién era él en Y quién era Jehová, Dios. y quién era Dios para, y para David él, era para un el pastor de pueblo. ovejas, entonces traía un callado. Entonces aquel no conocía lo que él traía en la mano y él dijo, tú vienes a mí con palos. No es un palo, es un callado para la ovejita que está. Y se ríe. Tú Sí. sabes, se ríe. ¿Qué es lo que Sí. le pasa a Satanás? Se ríe. Pero tú sabes qué pasa, esas recién llegadas en Cristo. Ujú. Somos los que sabemos que él ya está vencido. Que Jesús lo venció. Y nosotros lo que tenemos que hacer es resiste, dice allí, ¿verdad? Ujú. Entonces creemos en ese pedazo. Mire. Resiste. Así es. ¿Qué pasó con Gedeón? ¿Qué es lo que pasó con Gedeón? En esa época había muerto ya Moisés, se había muerto Josué. Dios había puesto algunos, digamos, jueces como Débora, como Toniel, estaba también Barak. Pero ¿qué pasaba? De repente viene el ángel de Jehová y ve a Gedeón ahí, desgranando en el lagar. ¿Qué estaba haciendo? Desgranando trigo en un lagar donde se pisan las uvas o las aceitunas para sacar aceite de olivo, o el vino de la uva. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Estaba atemorizado porque los madianitas estaban ahí, digamos, haciéndoles la vida de cuadritos a ellos, Ujú. pero por causa del mismo pecado en que había caído el pueblo de Israel. ¿Ves? Ujú. Entonces, hombre valiente, mira cómo lo saluda el ángel. el ángel. Ujú. O sea, él estaba viendo lo que Gedeón ni nadie podía ver ahí, pero entonces empieza Gedeón a estarle dando Sí, yo excusas. solo- Señor, pero si yo soy, mi familia es la más pobre de los, yo soy muy... Pero es que muchas O veces sea, todas esas muchas excusas le excusas damos. le estaba Y el dando. velloncito que puso afuera para que se mojara, Ujú. que lloviera el rocío fuera, dentro del velloncito y no fuera, y después dijo, espérate que deja ponerlo otra vez, habrá que llueva fuera del velloncito y no dentro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en el caso de Gedeón? Que Dios mismo le dice, yo estoy contigo. Como quien dice, ¿a quién le vas a temer si el grande de los grandes está El rey vivo. contigo? Ujú. ¿A qué le vas a temer? Yo estoy contigo. Pero si yo, que la guerra, porque ellos han vivido siempre en guerras, ¿verdad? Ujú. Yo estoy contigo, te lo digo, yo estoy contigo, le decía. Entonces, así es como fue Gedeón, pero realmente él estaba escondido. Y usted sabe que de dónde viene esa guerra, ¿verdad? Esas guerras de ellos son primos, porque fue la esposa de Lot que miró hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal y las hijas lo emborracharon para tener hijos de su papá, que era su papá, que era papá de los niños y abuelo a la misma vez. Y como fue ese pecado tan grande, salieron esas naciones diferentes y esas naciones son primos y que fueron engendradas en pecado, y es una guerra constante que no la para nadie, solamente Por Dios la siglos de para. los siglos. Sí, Tienen siglos de estar ahí. sí. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Que es la única forma que puede, digamos, sacar el temor de nuestras vidas, ¿verdad? El Entonces, amor de Dios el está fuera amor de Dios, o el sea, temor. por eso es que dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría Es el temor a temor Jehová. de Jehová,
¿verdad? Entonces cuando hablamos del temor de Jehová, lo primero que se viene a la mente a una persona es como quien dice, oh, yo lo debo de tener miedo a Dios. Y Dios no está esperando que nosotros le tengamos miedo en sí, sino que le respetemos, que le sirvamos, porque Él quiere tener, digamos, estar en armonía con nosotros, en comunicación con nosotros, porque eso es lo que quiere, estar en unidad con nosotros. No es que le tengamos temor, como nosotros conocemos el concepto de temor, ¿ves? Sí. Entonces, y el que quiera sabiduría también pídala, demándela del Padre, pídala, dice y se os dará. En otras palabras, ya tenemos el principio de la sabiduría, ya lo tenemos, que es el temor a Jehová, pero ahora pedimos sabiduría del cielo, mejor que la de Salomón, porque él no tenía computadoras antes. Necesitamos una sabiduría mucho más que la de hay que competir ahora con las computadoras. ¿Ve? Entonces, como entonces eso es el temor de Jehová, es respeto, es reverencia, es reconocer quién es Dios. ¿Ve? Entonces, a través de conocerlo a Él, ¿verdad? Y todos sus atributos, que nosotros vamos a poder, vamos a empezar como a confiar, ¿verdad? En la protección. El mismo Salmo 91 dice, ¿qué es lo que dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si Dios me dice a mí que Él está conmigo porque me lo dice su palabra, entonces ¿a quién puedo temer yo? A ver, ¿quién es el hombre? Como decía en el Salmo, creo que 41, ¿quién es el hombre para que le tengas temor? Diré yo, esperanza mía y castillo mío. Entonces, por eso el Señor en el Salmo 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Aquí dice el 46:1. Estad quieto, o sea, be still, dice en la Biblia en inglés. Dice, estate quieto, o sea, ¿qué quiere decir estar quieto? Que estemos ahí tranquilos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Dios hará lo que Él dijo que haría. Que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice entonces, en el Proverbio 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. O sea, es vida. Es vida el temor de Jehová. O sea, la persona que tiene temor de Jehová se aparta de hacer el mal. ¿Ves? Entonces, ahí sabemos que una persona realmente tiene temor de Dios. Y esa persona está con la cobertura del Altísimo. Entonces, porque si uno no vive, digamos, en esa, cumpliendo, digamos, con lo que el Señor demanda de nosotros, entonces ¿cómo Dios va a estar obligado a cuidarnos a nosotros o a protegernos? Definitivamente no está obligado, pero si nosotros estamos teniendo cuidado, ¿no? Y siguiendo los mandamientos del Señor, entonces vamos a tener la cobertura de Dios y no hay motivo para estar con temor, porque eso verdaderamente enferma a la persona, le quita el sueño. Entonces, toda esa... Hay pastores y ministros que tienen pistolas. Sí, las hay. Y yo sé de un pastor que en su iglesia tiene una pistola guardada, que la compró y la tiene guardada en su iglesia. Y yo, cuando era instructor de pistolas, que era para ayudar a la gente que no fueran a matar los hijos o matarse ellos cuando estuvieran limpiando las pistolas y todas esas cosas, y era una manera mía de pensar bien, pero aún así, como yo ministro, pues entonces Dios me dijo, bueno, o te defiendes tú o te defiende el Espíritu Santo, tú eliges, sales de la pistola y te defiende el Espíritu Santo, o te quedas con la pistola y te defiendes tú. Y yo dije, ¿y cómo yo voy a matar los demonios o a sacar los demonios con una pistola? No puedo, tiene que ser el Espíritu Santo. Entonces yo dije, pues yo salgo de la pistola mejor. Esa es sabiduría. Esa es sabiduría. Bueno, mire, Isaías 41:10, en Isaías nos anima y dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te da esfuerzo, siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay personas que dicen, ay, que yo voy a comer mañana. Muchacho, preocúpate por el día de hoy. Ya el mañana ya Dios dirá. Por eso se cada le dañó la comida, día. la comida que Dios le dio allá al pueblo. Se le dañó porque ellos querían para el otro día y para el otro y para el otro, y cada día trae su Tiene afán. su propio afán, Claro. dice la palabra. Entonces, ¿por qué no tenemos que preocupar por lo que hemos de comer, dice el Señor, por lo que hemos de beber o de vestir o del techo? Si Él cuida, dice, si yo cuido hasta de los pajaritos, Claro que ¿cuánto más no cuidaré de vosotros? sí. ¿Ve? Entonces, esa es la clave para vencer el temor, es la total y completa confianza y dependencia de Dios. Amén. Estar metido en la palabra, comérsela, la palabra día y noche, aunque nos amargue el estómago, como decía, ¿verdad? La palabra en otro libro que yo leí aquí. Comernos la palabra hasta que nos amargue, porque después vamos a sentir como el dulce ahí, como una miel. Sí. ¿Ve? Entonces tenemos que identificar también, porque hay personas que dicen, yo siento temor, pero ¿temor de qué o a qué? Temor de morirte, de amanecer muerto. Hay personas que ni duermen porque creen que se van a morir ahí mismo. Y hagan Yo soy como Pablo. hagan una Morir notita en ahí, ganancia. hagan una notita ahí de Ezequiel 33 para que se lo estudien allá y un día lo traigan por ahí. Ezequiel 33, Ese, capítulo 33 de Ezequiel. sí. ¿Ve? Entonces tenemos que identificar, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Eso lo dice el Salmo 27:1. Claro. Él es la fortaleza, dice, de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, pero ¿sabe por qué la gente se atemoriza? Porque no sabe quién es Dios también. Claro. Tiene que conocer sus atributos. Nosotros ya tuvimos Claro. un estudio aquí sobre Sí. los atributos de Dios. Y vamos a tener otro de los nombres de Dios también. el día de tenemos que meditar. Esa es ¿Ezequiel otra qué? forma. Ezequiel 33. Hermano, tenemos que meditar en la palabra de Dios y en sus promesas. En sus promesas. Tenemos que orar, como decía usted, ¿verdad? En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Eso lo dice Amén. primero de Juan 4:18 también. Ujú. ¿Ve? Este pobre clamó, dice David, ¿verdad? Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa, dice, alrededor de los que le temen y los defienden. No se queda con las manos cruzadas. Este pobre clamó. Ustedes saben todo lo que pasó David. Huía del rey Saúl. No era algo fácil porque él podía perder su vida. Muchas veces una vez lo trató de meter con su lanza contra la pared. Pero como él era un niño así chispita, se apartó y no le dio con la espada, pero él la lanzó para atravesarlo. La estatura de él tampoco Ujú. no Y podía. y en la cueva Le rasgó un de su pedacito, manto, y de después su dice, traje. mira, de la misma manera pude haberte matado. Mira. Pero él respetaba al ungido del Sí. Señor. Él decía, yo Claro que nunca sí. voy a hacer nada en contra del ungido Claro de que Dios. ¿Ve? Entonces él sabía respetar Sí, claro. al rey, es más, amaba y también a su amigo Jonatán. Que hay gente ahora que no tienen temor de Dios y ni No. respetan a los siervos y las siervas Nada. de Dios. No. Le Así. faltan el respeto a uno como Juan por su casa. Ujú. Entonces hay personas que están enfermas, dice, y aunque anden valle de Incluso que de la sombra, misma familia de uno. sí, aunque anden valle de sombra de muerte, o sea, todos estamos No corriendo temen. peligro y en cualquier lugar, ¿me entiendes? Porque hay tanto loco ahí por ahí en la calle. Pues, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. tu vara O y tu sea, es callado la me presencia de cubrirán Dios aliento. siempre con nosotros, protegiéndonos, ¿verdad? Sí, Guiándonos. Y esa es la certeza que nosotros debemos de tener, que el Señor siempre está con nosotros. Muy bonito, muy Ujú. bonito. Así es que como nuestro consolador también, nosotros debemos tener esa confianza, que Él es el que nos consuela de cualquier pena, de cualquier angustia. ¿Ve? El hombre que
Imagínense que yo vaya a pedir, ay, que me consuele, si el otro está también que para que lo consuelen. Entonces, el mejor consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. No hay que andar ahí dándole la vuelta. No puede guiar a otro ciego, imagínate. No. Imagínate tú que un deprimido le cuenta su problema a otro deprimido, ¿qué te va a decir? Cuando ustedes estén en ayuno o en oración y ayuno, en retiro, y si le traen a alguien para orar, le dicen no se metan a ministrar a nadie ni a orar por la debilidad del cuerpo. Por la debilidad. Eso sí, ya lo aprendí yo, ¿verdad? Hace tiempo. Sí. Entonces, mire, Isaías 51 dice, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? Que es mortal, y del hijo del hombre, que es como heno. Y la gente tiene más miedo ahora al hombre que a Dios mismo. No hacen cosas, a veces Dios les llama a hacer cosas y no van, no, es que, ¿qué dirá mi líder? ¿Qué dirá es lo que te dije, están buscando la aprobación del hombre desde el principio. Y la Biblia lo dice, maldito el hombre que cree en el otro hombre. Creen más en el hombre que en Dios. Le tienen más temor a y hay miedo maldición, a en eso hay maldición. Claro, la gente tiene temor a la muerte, ¿y saben por qué? Porque el hombre no fue creado para morir, pero a consecuencia del pecado, como ya sabemos, pues tiene que morir. Pero vemos que Jesús en la cruz venció, ¿verdad? La primera muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Y venció la segunda muerte. Al que tenía el imperio de la muerte, ahí se venció. ¿Por qué? Porque el Satanás estaba feliz. ¡Ay, ya vencí a Jesús! ¿Y qué va? Tenía sorpresa, Dios. Tercer día resucitó y para siempre. Eso vemos que resucitó afuera, más le hizo pari Jesús adentro de ellos. Allá en el infierno entró y le dijo, esto es mío, esto es mío. Entonces, ¿cuándo el ser humano va a entender de que Dios está con él? Cuando entienda cuál es su identidad en Cristo. Hemos sido justificados, hemos sido crucificados juntamente con Él, hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, hemos sido predestinados, hemos sido vivificados, hemos sido resucitados y sentados juntamente con Cristo. Cuando nosotros entendamos eso, es que verdaderamente el temor se va a ir, porque eso no tiene nada que ver con nosotros ya. Hay personas que tienen temor a la oscuridad. Tienen terror. Pero eso son fobias que fueron cuando eran pequeños y sus padres, mire esto tan importante. Pero es como tú dijiste, lo paraliza y lo deja allí en les decía, no vayas ahí porque viene el mono y te va a comer. ¿Qué es eso? A un niño no se le puede, a los niños no se les puede decir eso porque lo van a marcar y les va a quedar grabado. Y eso es grave porque después ellos no pueden dormir sin la luz encendida. Tiene que estar encendido porque o el televisor encendido. ¿Por qué? Porque tienen ese espíritu de miedo que los mismos padres, sin querer o por mantenerlos controlados, les dijeron, mira, ahí te va a salir el espanto, el no sé qué. Eso le hacemos daño a los niños, ¿verdad? No, pero yo sin que le digan esas palabras, yo conozco niñas que dicen, ay no, es que yo tengo que dormir con la luz encendida. Ya, y yo dije, así que la fe es lo opuesto a al temor. Por fe Noé construyó el arca, ¿o no? Por fe pasaron al Mar Rojo. Por fe se cayeron los muros de Jericó. O sea, todo eso fue por fe. ¿Ves? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener presente, la fe en el que nosotros tenemos, que nos libra de todo mal. Que nos vamos a morir un día, sí nos vamos a morir. Pero la fe sin obras es muerta. Es muerta, dijo Santiago, el hermano de Jesucristo. Por fe, dice, taparon boca de leones. Daniel. Los 3 jóvenes hebreos entraron creyendo en el Dios que ellos servían, que si morían, bueno, y si no también, pero nunca iban a doblegar nunca iban a arrodillarse delante de la estatua de Nabucodonosor. Y mire, la fe de ellos fue grande y el Señor los libró, que en vez de ver a 3 vieron a 4. Todavía yo tengo esto en la mente. En Ohio estaba orando por un paralítico y el paralítico se pone de pie
y la iglesia se fue corriendo para el basement y el paralítico se cayó otra vez en la silla de ruedas, después que Dios hizo el milagro, porque la iglesia tuvo miedo y se fue corriendo y el paralítico se cayó. Él tenía fe, yo tenía fe, él se levantó, pero la iglesia ¿Tuvo temor? tuvo miedo, salió corriendo. Nunca habían visto algo Y así. se cayó el paralítico otra vez en la silla de ruedas por culpa de ellos. Eso me pasó en Ohio y eso se me quedó en la Es cabeza. en el momento del milagro. Por eso yo he hecho fuera el miedo en el nombre de Jesús y la duda antes de orar. Yo aprendí con eso que me pasó allá, yo aprendí otra cosa, cómo ministrar, y eso es lo que yo le enseño a los hermanos. Ustedes recuerdan que siempre que alguien se acercaba a Jesús por sanidad, él decía, tu fe te ha salvado. Sí. Tu fe te ha sanado. O sea, es importante Al, la fe de la al persona soldado, ¿te acuerdas? para Al que se soldado, dé el milagro. a la mujer Pero que tenía la hija endemoniada. También cuando estaba dentro de la casa lo sacó fuera, a ellos. Se me salen afuera. Pero era por eso mismo. Porque él vio la duda o el miedo en ellos y dijo, no, párate, ustedes se me van de aquí ahora mismo. Es porque el Señor lo sabía todo. Claro. Ahora, y más que Dios no nos ha dado espíritu de temor, No. sino de amor y dominio propio, porque vamos a estar angustiados. Eso es así. Es decir, Tenemos que hay muchos empezar. secretitos en eso de ministrar. Ujú. Que Así son que uno los va aprendiendo a medida va uno predicando y va ministrando. Esto no se aprende de un día para el otro. Entonces poco a poco. Ustedes saben van que el teniendo- temor provoca que la persona sea tartamuda también. Ujú. Quiere decir que entonces Moisés tenía un poquito de temor de ir ante el faraón. Y no lo ves, lo estamos diciendo desde el principio del programa. No, pero no sé si él era Él tartamudo tenía- desde antes. Él tenía O temor. fue cuando Dios le hizo el llamado. Sí, a él ir. era. Él era, ahí lo tanto- dice. Él era ya. Él Sí. porque él lo dice cuando le llama. Sí. Es que yo. Por eso es que él le puso al hermano. Al hermano y le dijo, no te preocupes que yo ya me encargué, yo ya sabía que me ibas a hablar de esas excusas, yo por eso ya te había buscado a tu hermano que habla más velocidad del rayo. Así y es no que- tuvo que salir para acá, no. El- Es que esta otra excusa, no hay excusa. Entonces, mira, ya para concluir, ¿verdad? Porque Ajá. creo que hasta nos llevamos Adelante, adelante. 5 minutos. nos llevamos la cerca, pero está bueno esto, mire. Sí. Es importante, ¿verdad? Que nosotros vengamos a Cristo confiadamente, porque Él es el único que nos puede ayudar. O sea, de que, como dicen, lo más que la gente le teme es a la muerte. De todas formas, dice, hay una hora para todo debajo del sol, tiempo para morir, tiempo para nacer, y eso nadie se va a escapar definitivamente. Ujú, Así amén. que Y lo más está establecido- importante, está establecido al hombre que muera una vez Ujú. y luego el juicio. Ahora tenemos que estar en esta mentalidad de que como si se murió, como si se murió va a tener un juicio después de muerto. Ujú. Porque mucha gente piensa que se queda muerto ahí. No, también hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección de los muertos. Ujú. La primera es la de salvación y la segunda es perdición para el gran juicio del gran trono blanco para irse al infierno por toda una eternidad. Ujú. Es la segunda muerte. Entonces yo le hago el llamado a aquellas personas que todavía no tienen esa cobertura, o sea que no han aceptado a Cristo, que vengan y van a saber lo que es bueno, lo que es estar bajo la cobija del Señor, la protección, la provisión, el amor, la misericordia. No tiene que mire, necesitamos como 5 días aquí para estar hablando de todo esto. Mire, sé que somos locas en Cristo definitivamente. No importa la crítica, no importa nada, aquí estamos, ¿verdad? Llevándoles palabra de Dios, ¿ves? Para que usted, si no lo ha aceptado a Cristo, que venga y lo acepte como Señor y Salvador. Que lo Amén. invite a entrar en su corazón, que le diga, Señor, ven a mi vida, restáurame, transfórmame. Quiero servirte, quiero seguirte, porque no hay cosa más bonita que servir al Señor, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un programa aquí que se llama el programa que lo vamos a hacer aquí especialmente es un programa de ministros Ujú.
para contestar preguntas que tengan alguna pregunta que tenga algún hermano de la iglesia, de cualquier iglesia en el mundo entero, de los que nos están escuchando. Se llama Consejería Pastoral. Eso está bueno. O escuchen, ¿verdad? Escuchen. Consejería Para Pastoral. que vayan preparando sus preguntas. Así Y es. lo vamos a contestar de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Y les recuerdo también a los que no han escuchado que en julio, ¿verdad? Como a finales de julio vamos a tener la visita de una hermana desde Argentina, que ella trae algo tremendo aquí de parte del Señor. Pero vamos a irles ahí anunciando poquito a poco, ¿verdad? Y es sobre sanidad, ¿verdad? Y en junio vamos a dedicarle el mes de junio a un radio y teletón, porque vamos a hacer un maratón, como si fuera un maratón para Radiotón. un radiotón y un teletón pro la emisora, porque queremos construir aquí detrás un extra, un cuarto grande con baño aparte, y vamos a tener el estudio dividido en cristal de la cabina. Esta es la cabina, allá es el estudio, entonces lo vamos a tener dividido. Entonces sí vamos a poder utilizar estas cosas que están viendo aquí, estas cositas de aquí. Esa es nuestra señal que el tiempo se termina o que el tiempo empieza. De aquí para allá y de allá para acá, tenemos dos. Que el Señor me los bendiga y los esperamos y los invitamos para el siguiente programa, que es Embajadora Sin Límite con la hermana Brenda Argüello. A continuación. Ajá, en unos minutitos, no se desconecten. Llamen a los amigos, a los vecinos, a la comadre, al compadre, a todos. Bueno, y no, por el WhatsApp le puedes mandar un aviso en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del continente que estén. No hay límites, si te das cuenta. Amén. La tecnología ha avanzado mucho.